¿Por qué tenía una vara? Porque con esa vara cuidaba las ovejas. Bueno, le dice Dios, bueno, cuidaste las ovejas por 40 años, ahora vas a ir y tengo unas ovejas en Egipto y quiero que tú las saques. Y con esa vara voy a mostrar mis prodigios en tu vida y en el pueblo. Estamos con un texto bíblico que es muy conocido. Si tú es la primera vez que vienes a la iglesia, este es un texto que tú no debes perder de vista. Es un texto que tú debes memorizar. Es un texto que tú debes imprimir, poner en los post-it, en las autoadheribles y pegarlo en el espejo de tu casa y pegarlo en la puerta del baño, en el refrigerador. Debes poner este versículo en donde lo veas, ¿sí? En la pantalla de tu computadora. Escribes el texto y lo pegas. Lo pegas, debemos recordarnos la palabra continuamente. ¿Cómo dice? Mas buscad primeramente, y todas estas cosas os serán añadidas. Esta es la versión Reina Valera. Entonces, Mateo 6:33 debemos memorizarlo. Entonces, los que tengan la Biblia a la mano, márquenle, hagan una marca en ese versículo. Pongan un signo o algo que tú puedas marcar y márcalo y decir, debo memorizarme este versículo. Este versículo es muy importante, lo recordamos cuando no tenemos dinero, lo recordamos cuando estamos pasando dificultades, tribulaciones, y es un recordatorio muy, muy válido. La confianza para enfrentar el futuro. Enfrentamos el futuro con confianza cuando sabemos lo que queremos. Si tú no sabes qué es lo que quieres, no puedes enfrentar el futuro con confianza porque estás disperso. Estás haciendo 1000 cosas. Entonces, si estás disperso, decimos los mexicanos, el que mucho abarca, ¿verdad? Entonces, si tú quieres enfrentar con confianza el futuro, debes contestar estas preguntas o esta misma pregunta. ¿Qué buscas? ¿Qué quieres? Y si ustedes buscan en la Biblia y encuentran personajes, es la pregunta que Dios le hace a la gente. Y a veces le decimos a Dios, Dios, yo quiero hacer tu voluntad. Quiero que tú me reveles tu voluntad. Dios, ¿qué quieres que yo haga? Es una de las preguntas que aparecen en las Escrituras. ¿Qué quieres que yo haga? Y un día yo le hice a Dios esta pregunta. Habíamos dejado el pastorado ahí en Cuernavaca. Por 10 años pastoreé la iglesia Betel en el centro de Cuernavaca. Y con la pasión de nuestro corazón entramos a un instituto para capacitación misionera transcultural, preparándonos para ir a un país. En ese momento no estábamos muy claros qué país iba a ser, si iba a ser Afganistán, Irán, Pakistán, Marruecos, no sabíamos qué país era. Y yo le decía a Dios, Dios, ¿qué quieres? Y no sé si alguna vez han sentido eso, pero como que una voz apacible en mi corazón le dio la vuelta a la pregunta. Y en vez de que siguiera, yo estaba orando y le decía, Dios, ¿qué quieres? ¿No? Y se volteó la pregunta hacia mi corazón diciendo, ¿qué quieres tú? Y ahí me quedé en shock porque no supe qué contestarle a Dios. ¿Qué quiero? Y muchas veces ni tú sabes qué es lo que quieres. Debemos saber qué estamos buscando, ¿verdad? Debemos saber, se me perdieron las llaves, estoy buscando las llaves. Debo saber qué estoy buscando. Estoy buscando una novia y quiero que tenga estas características. Estoy buscando un trabajo y el trabajo debe tener este perfil. Estoy buscando, si tú estás rentando una casa y tu familia es grande, no vas a tener una casa de una recámara. Tú sabes qué estás buscando y tiene que cumplirse el parámetro de lo que tú estás buscando. ¿Qué buscas y qué quieres?
Vamos a elevarnos de nuestras necesidades físicas, materiales, emocionales, y vamos a buscar la última instancia, lo más alto que podemos alcanzar. Lo más alto que podamos alcanzar. Aquello que cuando tú estés en tu lecho de muerte, no vas a decir, a ver, tráeme mi Audi, porque quiero acariciarlo antes de morir, ¿no? ¿Sí? Tráeme mi título, quiero ver mi título antes de que me vaya a la tumba. Cuando tú estés en tu lecho de muerte, tú no vas a pedir nada de eso. ¿Qué te va a dar satisfacción cuando ya tu corazón está a punto de expirar? Cuando ya tu corazón ya está diciendo, ¿sabes qué? Te quedan pocos minutos de vida. ¿Cómo te vas a sentir satisfecho de lo que hiciste durante toda tu vida? ¿Sí? Esa es mi meta como pastor. Ustedes como miembros de la Iglesia Jesús de Nazaret, vamos a regresar al centro del universo, al centro de nuestro sistema solar. Mire, me encanta lo que dice John Piper. Dice que Jesucristo tiene que ser el centro del sistema solar de nuestra vida, el centro, y los planetas giran alrededor de ese sistema de gravedad, porque pone todo en su lugar. Pero cuando tú estás en el centro de esa búsqueda, todo lo demás se cae. Tu economía se cae, tus relaciones se caen, tus proyectos, tu trabajo, tus calificaciones se caen, porque tú estás en el centro de ese sistema solar. Y vamos a quitarnos del centro y vamos a poner a Jesucristo, porque es la centralidad del mensaje. El mensaje central es Jesucristo. Enfrentamos el futuro con confianza cuando sabemos claramente lo que queremos. Estamos en el Evangelio de San Mateo. El día de ayer vimos un taller. El taller nos decía, vamos a plantarnos en el texto y a partir del texto vamos a sacar la información inductivo, no deductivo. Deductivo yo deduzco y lo meto al texto. Inductivo es yo me meto al texto y saco lo que el texto dice para mí. Entonces el Evangelio de Mateo hay una palabra que se va repitiendo. Y mire, la palabra tiene una conexión continua desde el capítulo 1 hasta el capítulo 28. Estos sabios de Oriente saben qué buscan. A ver, ¿a quién buscan los sabios del Oriente? ¿Y en qué capítulo está? ¿Y en qué libro está? Está en el libro de Mateo, el que nos concierne el día de hoy. En el capítulo 2, versículos del 1 al 2, en la versión nueva Biblia latinoamericana, dice de esta manera, ayúdame a leer. Después de nacer Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, unos sabios del oriente llegaron a Jerusalén preguntando, porque vimos su estrella en el oriente y lo hemos venido a adorar. Los sabios de Oriente saben qué es lo que quieren. Han dejado todo dejaron. ¿Sí? No dice si eran 3, no dice si eran reyes y tampoco nos dice que eran magos, ¿verdad? O sea, los mitos que has vivido todos los 6 de enero se caen aquí. No eran 3, ni eran reyes, ni eran magos. ¿Eran qué? Sabios de Oriente, ¿verdad? Ni dice que venían uno en camello y luego el otro en un caballo y el otro en un elefante. No nos dice, ni que se llamaban Melchor, Gaspar y Baltasar, ¿verdad? Pero sí nos dice que buscaban. ¿Qué buscaban? Buscaban al rey de los judíos. Busque Mateo capítulo 1, versículo 1. Mateo 1:1. ¿Qué dice? Libro de la genealogía de Jesucristo. ¿Hijo de quién? ¿Hijo de quién? Hijo de David, hijo de Abraham. Y si
tuviéramos solo el Nuevo Testamento y no tuviéramos el Antiguo Testamento, no sabríamos que David no cantaba las mañanitas. David no cantaba las mañanitas. ¿Qué cantaba David? Salmos. ¿Sí? Salmos cantaba el rey David. No sabríamos que David fue rey. ¿Cómo lo sabemos? Por el Antiguo Testamento. Entonces, el propósito de Mateo, ayer estábamos en este taller de estudio bíblico inductivo, y mi tarea es esa: modelar cómo estamos acercándonos a la Biblia para que nosotros vivamos esa Biblia, amemos esa Biblia. Estos sabios saben lo que buscan. Hay un rey con R minúscula. Herodes es pseudo rey. Y ellos llegan y dicen: ¿dónde está el rey de los judíos? Vimos su estrella y venimos a adorarlo. Mateo se habla acerca del reino. El tema de Mateo es el reino de Dios, el reino de los cielos, porque él quiere hablarle a los judíos. Los judíos del tiempo de Mateo necesitan saber quién es Jesús. ¿Quién es este Jesús? Y en Mateo 3, 1 y 2, el Bautista habla de ese tema. Estamos descubriendo un tema dentro de la Biblia. Y ese tema debe transformar nuestro corazón. Ayúdeme a leer Mateo 3, 1 y 2. En aquellos días llegó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo: fíjese, como son judíos, Mateo no dice el reino de Dios, dice el reino de los cielos, o sea que es un sinónimo del reino de Dios. ¿Cómo puedo yo entrar a ese reino? Es la pregunta. ¿Cómo entro al reino? Juan el Bautista está dando la invitación al reino. ¿Cómo yo puedo entrar a Estados Unidos? De dos maneras: de mojado o con visa, ¿verdad? Si puedes entrar de mojado, pero un día Trump te va a encontrar y ¿qué va a hacer? Vámonos para afuera. Sí, vamos para afuera, porque este no es tu reino, este no es tu ciudadanía. Sí, no eres ciudadano de este país. Para entrar al reino, ¿qué pide? Arrepentimiento. Arrepentimiento pide para entrar al reino. La pregunta entonces es: ¿qué es el reino de Dios? ¿Qué es el reino de los cielos? Es una pregunta. Ya sé que busco el reino de Dios. Eso es lo que estoy buscando. Pastor, mi meta es buscar el reino de Dios, buscar el reino de los cielos. Pero ¿cómo voy a saber qué es? O sea, si tú me dices: ve a fulano de tal, ¿no? Cuando te quedas de ver con alguien y nunca lo has visto, estamos esperando algún misionero o algo, dice: traigo una camioneta azul, marca tal, y va a estar estacionada. Tú sabes qué es lo que buscas y sabes las características, y cuando buscas a la persona o buscas el lugar, las características te dijeron: ya llegaste. ¿Cómo sabemos qué es el reino de Dios? ¿Cómo sabemos qué es el reino? Mateo va a decirnos que Jesús es el rey. No es un rey común y corriente. No es un rey como un reyesuelo, como Herodes, o como un emperador, como Julio César, Calígula, o como un gobernante. Jesús es el rey, y vamos a descubrir en todo el evangelio de Mateo quién es este rey y cuál es el reino que él está estableciendo. Cuando dice Juan el Bautista: el reino de los cielos se ha acercado, apunta a Jesús. Es una persona.
Así que entonces ya sabemos que lo que estamos buscando es una persona. La confianza para enfrentar el futuro es saber qué es lo que queremos. Cuando lo definimos claramente y decimos, esto es lo que yo deseo, esta es la meta de mi vida. Y la centralidad de la iglesia y de la Biblia es la persona de Jesucristo. Tenemos las características de Jesús que se nos presentan. Jesús es el Rey. Entonces ya sé qué es lo que estoy buscando. Estoy buscando a Jesús. Pero lo que quiere Mateo presentarnos, enfatizarnos de Jesús, es que Él es Rey. Piénselo bien. O sea, pensamos en Jesús, en muchos atributos, muchos nombres que Él tiene, pero Mateo quiere decirnos, enfatizarlo y golpearlo así como un clavo que quede bien metido en la pared, bien taladrado, que Él es Rey. Ya que cuando nosotros encontremos a Jesús, lo veamos como Rey, como el Rey de nuestra vida. Vamos al texto. ¿Cómo dice? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cuáles son las cosas de las que está hablando? La comida, la bebida, el techo, el pago de la renta, ¿sí? ¿Cómo me voy a vestir? ¿Qué zapatos me voy a poner? Cosas, cuando dice todas estas cosas, Dios sabe que las necesitamos. ¿Sabrá Dios que tienes que pagar la renta? ¿Sabrá Dios que tienes que pagar las deudas? ¿Sabe Dios tus necesidades? Pero muchas veces estamos que las cosas reinan en nuestra vida y nos guiamos por las cosas y no por el reino de Cristo, por Cristo reinando en mi vida. O sea, tengo que correr porque tengo que pagar. Tengo que apresurarme porque tengo que hacer esto y esto y esto y lo demás. Y perdemos de vista que dice, busquen primero el reino de Dios y todas estas cosas serán añadidas. Y es un imperativo porque estamos viéndolo aquí en esta palabra, buscad en español arcaico. Buscad, ya no usamos esa palabra aquí en México, pero si lo buscamos en otras traducciones, vemos que es un imperativo, que es un mandamiento. A ver, quiero que sea un poquito más claro. Hablábamos del contexto ayer. El taller de estudio bíblico inductivo habla del contexto. Que un texto fuera de contexto es si tú tomas un texto y no ves lo que sigue, puedes inventar mil cosas de lo que supones que el texto dice. Mateo 6 se da en el contexto de un bloque más grande que se llama, empieza con sermón y termina con del monte, ¿verdad? Se llama el sermón del monte, que comprende 3 capítulos. ¿Cuáles son? Mateo 5, Mateo 6 y Mateo 7. El sermón del monte, ¿qué creen que es, hermanos? Moisés se sube a un monte y baja con 2 tablas, las tablas de la ley. Jesús se sube al monte y no trae las tablas de la ley. Amigos, las tablas de la ley, ¿dónde las escribió Dios? ¿Tablas de qué eran? De piedra. Jesús sube al monte y viene a escribir la ley en nuestro corazón, no en las tablas de piedra, sino en nuestro corazón. Este es el nuevo Moisés. No sé si me están captando. ¿Cómo lo supo el pastor? Por leer la Biblia, hermanos. Estuve leyendo la Biblia y lo encontré. Miren, pero no lo encontré yo. Estuve leyendo a otros, a Calvino, a otros comentaristas, teólogos, y lo encuentro también. Así que nos empapamos de este concepto. Regresa al versículo. Buscad primeramente el reino de Dios. ¿Y qué más dice? Y su justicia. Ahora yo les pregunto, ¿qué es la justicia del reino?
el pueblo de Israel sale de Egipto y los lleva al monte Sinaí y les da las tablas. Esa es la justicia de los israelitas, la constitución por la cual ellos se van a regir. Así que Mateo 5, 6 y 7 es la justicia del reino. Algunos dicen, hermanos, yo no leo el Antiguo Testamento porque está lleno de sangre y de un Dios muy tirano. El Dios del Antiguo Testamento es muy diferente al Dios del Nuevo Testamento. Y quiero decirles que no, es el mismo. Fíjense, en el Antiguo Testamento, si alguien mataba, a él lo tenían que matar. Si comparamos, dice, cualquiera que le diga a su hermano tonto o necio o estúpido, ya lo mató. ¿Cuál es más severo? ¿El Antiguo Testamento o el Nuevo? Si tú le dices, si tú odias a tu hermano, ya lo mataste. Y dice el otro pasaje, en el Antiguo Testamento se castigaba el adulterio con la muerte, o sea, el acto de infidelidad sexual. Jesús, ¿qué dice? En el antiguo era el acto, en el nuevo dice, si tú que miras, yo les pregunto, ¿cuál es el más difícil? El antiguo. En el antiguo si te cachaban, ya te moriste, pero si no te cachaban, ya la libraste, ¿verdad? En el Antiguo Testamento les pedía el diezmo y llega una señora y dan las ofrendas, todos dan de lo que les sobra. Y esta señora da todo su sustento. En el Nuevo Testamento, los judíos que se convirtieron a Cristo vendían sus terrenos y los ponían a los pies de Jesús, a los pies de los discípulos, perdón. ¿Cuál es más difícil? El antiguo te pedía el diezmo, el nuevo te pide todo. Te pide todo. Entonces, cuando llegamos a este Mateo, llegamos a algo imposible de cumplir. Es imposible que yo pueda entrar a ese reino con mi esfuerzo. Ya los desanimé, ¿verdad? Pastor, entonces, ¿quién se va a salvar? ¿Quién va a entrar a ese reino? ¿Quién va a entrar? Y fíjese, recuerde en Mateo capítulo 5, versículos 1 y 2. Hay dos grupos de gente aquí. Ayúdame a leer. Hay dos grupos de gente, Jesús y dos grupos de gente. Cuando Jesús vio ¿a quién? A las multitudes. Jesús vio a las multitudes, subió al monte y después de sentarse, ¿quiénes vinieron? Sus discípulos. Se acercaron a él y abriendo su boca, ¿a quién les enseñaba? Hay dos grupos de gente. La multitud y ¿quién más? Los discípulos. Amigos, el discípulo es llamado. Es llamado. ¿Y cuál es el discurso que usa Jesús para llamar a sus discípulos? Una sola palabra. Una sola palabra que usa Jesús para llamarla. Empieza con sigue y termina con me. Sígueme. Sígueme. Tú estás aquí. No porque tú seas bueno. Yo estoy aquí. No porque yo sea bueno. No vio nada Jesús en mí, ni siquiera que yo iba a ser pastor. Lo voy a escoger porque es guapo y va a ser pastor, ¿verdad? Sí. No vio nada en mí. Me escogió porque quiso y me dijo, sígueme. Y eso es lo que más revienta mi alma. Así, ¿por qué Cristo a mí? Y simplemente es porque te amo. Porque no vi nada en ti, porque estabas totalmente muerto en tus delitos y pecados y te dije, sígueme.
sígueme, dice el Señor. Nos dice. Entonces entramos a un estándar alto en donde Jesús no solo les dice: mire, yo quiero que cumplan externamente la ley. Si adulteran, que no los vean porque los van a apedrear. Si roban, que no los vean porque les van a cortar la mano. O si hacen algo. Jesús va al corazón de los discípulos. Les dice: cualquiera que le diga a su hermano que abrigue odio en su corazón, cualquiera que en su corazón adultere. Jesús está yendo a lo profundo de nuestra alma, porque ahí está la raíz de nuestros problemas. ¿Me están siguiendo, hermanos? Y Él viene a transformar y a escribir sus leyes en nuestra mente y en nuestro corazón. Es el pacto que Él hace con nosotros. Ese es el pacto que hace Él con nosotros. Así que la confianza para enfrentar el futuro está si yo sé a quién estoy buscando, y yo sé que ya lo encontré, o que en inversa Él me encontró a mí. Entonces Él no me va a soltar, ¿verdad? Porque soy su hijo, soy su pueblo. No me va a soltar. Entonces aquí encontramos que la confianza para enfrentar el futuro está en una persona, en Jesús, y en la nueva constitución en que Él nos da. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, el vestido, que comeremos, que vestiremos, todas estas cosas serán añadidas. Centramos nuestra vida en Cristo, en conocerle y en obedecerle. Y nos dice ahí que nuestro Padre Celestial, si Él alimenta a las aves, si Él viste a los lirios del campo, ¿cuánto más con nosotros? Gente de poca fe, nos dice, ¿cuánto más a nosotros hará? Vamos a ponernos de pie y vamos a cerrar este tiempo de reflexión en la palabra. Y ahí en tu lugar, te pido, cierra tus ojos y dile: Señor, quiero que en mi mente quede muy claro qué es lo que yo quiero. ¿Qué quiero yo? Y que mi definición de mi búsqueda se centre en tu persona, en conocerte más. Abre mis ojos, Señor, para verte, para conocerte, Dios Todopoderoso. Y que pueda ser el centro de mi universo, y todas estas demás cosas que nos afligen: el trabajo, la familia, las deudas, el pagar las cuentas, proyectos personales, escuelas, todo quede, Señor, en el lugar correcto, para que te glorifiquemos, para que te alabemos, Señor, como tú mereces. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.